Leonor Bain, una amiga entrañable de hace muchos años, que ha trabajado mucho con el tema de la mujer, que ha escrito un libro memorable y creo que es uno de los primeros escritos por una autora argentina. Leonor, espero que estés en línea ahora. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Me pueden subir el sonido? Ahí estamos, subiéndolo. Bueno, muchas gracias. Leo, estamos recordando por qué mañana es el Día de la Mujer. Antes de que estuvieras en línea hablamos de Laura Bonaparte, hablamos de Graciela Lois, hablamos de que esas dos mujeres fueron las que lograron que no se demoliera la ESMA. O sea, mujeres paradigmáticas, ¿no? Y Mario estaba haciendo ahora mención a Julieta Lanteri. Ajá. O sea, muchas mujeres luchadoras desde muchos años atrás, 1910, 1911. Contanos vos un poquito. Bueno, mira, yo en realidad lo que les quiero contar es que es cierto que en la segunda mitad del siglo XX se produjeron muchos adelantos en este tema, y en 1975 las Naciones Unidas convirtieron el 8 de marzo en el Día Internacional por los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional. Pero esto en realidad fue la culminación de un largo proceso donde las mujeres, yo te diría que a partir de más o menos fines 1875, por ahí, hicieron las primeras luchas, y en realidad el día en 1875 fue el primer acontecimiento que sucedió un 8 de marzo, y que es en conmemoración de esas mujeres mártires que se decretó que el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer. Porque hasta entonces se había, siempre rondando el mes de marzo, se había declarado Día de los Derechos de la Mujer, en algunos países del norte de Europa, Día por el Sufragio Universal de las Mujeres, pero lo que sucedió en 1875 fue paradigmático y fue reconocido y tomado como tal, porque en ese momento hubo un movimiento de mujeres, fundamentalmente en Nueva York, las que trabajaban en la industria textil, que hicieron un reclamo y convocaron por las calles de la ciudad a 15.000 mujeres en 1875. Y estas mujeres, ¿cuál era su reclamo puntual? Uh-huh. Su reclamo puntual era la mejora de la remuneración del salario, porque estaban cobrando menos de la mitad de lo que cobraban los hombres por el mismo trabajo. Uh-huh. O sea, fueron brutalmente reprimidas, tanto que 120 murieron ese día. Uh-huh. Y es en homenaje y conmemoración a ellas que yo no diría que se festeja, que se conmemora el Día de la Mujer, porque tiene que ser un día de lucha, como lucharon ellas, uh-huh, por los derechos de las mujeres, uh-huh, porque a uno le parece que, como alguna vez dijo una publicidad, hemos recorrido un largo camino, uh-huh, y lo terrible es que nos queda un largo camino por recorrer todavía. Sí, parece que ese camino recién empezamos a transitarlo. Recién empezáramos, porque yo en este momento, mientras recordaba o repasaba las fechas para no confundir algunas, uh-huh, decía, bueno, en ese momento ganaban menos del 50% de lo que ganaban los hombres por igual trabajo. Uh-huh. En un momento dado, en la década del 80, en 1980 y pico, yo preparé un trabajo sobre cuáles eran los aspectos en que las mujeres seguíamos discriminadas, y encontré con que, según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, en ese momento las mujeres ganábamos por igual tarea el 30% menos que los hombres. Uh-huh. Bueno, no seguí esas estadísticas con cuidado, si bien tengo clara conciencia y en las luchas de las mujeres se reivindica la misma remuneración por igual trabajo, se reivindican otros temas también tan importantes como eso, como fue en algún momento también la lucha por el sufragio universal. Pero el tema de la igualdad de oportunidades y sí, de la igual remuneración sigue tan vigente, porque muchas veces lo que creemos y se declama como una igualdad en realidad no lo es, porque no hay igualdad de oportunidades, porque no hay igualdad de posibilidades de capacitarse, y porque no hay una equidad
en la distribución de los roles de los hombres y las mujeres dentro de la casa. Sí, básicamente me parece que ahora quizás no se puede hablar de que los salarios son distintos, si bien posiblemente lo sean, pero como vos decís, en 1875 la diferencia era del 50%, en 1980 era del 30%, probablemente ahora quizás estén equiparados. Lo que no es... Disculpame, porque hace poco tuve que hacer una investigación para buscar los datos, estamos en un 20-25%. Wow, no hemos superado mucho. Pero lo que yo te quería señalar, que seguramente lo tenés más claro que yo, es que aunque ganáramos lo mismo, partamos de la base que hay gente que puede pensar que ganamos lo mismo a igual tarea. Lo que no tenemos igual es la posibilidad de tomar decisiones, porque en un mismo rol, en una misma empresa, en una misma institución pública, con el mismo salario, con la misma función, el que toma la decisión es el hombre. O sea, el poder para tomar la decisión lo sigue teniendo el hombre. Y eso es el famoso techo de cristal. El techo de cristal. Hay un techo que no se ve, que tenemos las mujeres encima, especialmente en las instituciones. Así es. Que creemos que tenemos los mismos derechos y nos chocamos. Pero creo que un aprendizaje importante que tenemos que hacer en ese sentido es tener siempre presente este tema del techo de cristal y de la apariencia de derechos. Porque a veces tenemos derechos consagrados en la Constitución, en las constituciones, en los tratados internacionales que abarcan por lo menos a los países occidentales de todo el mundo, que casi todos los han suscrito, como los tratados por los derechos de las mujeres, el tratado de la no violencia contra las mujeres, que fue primero convención en la Organización de Estados Americanos y después tratado internacional aplicable a partir de la iniciativa en Naciones Unidas. Pero el hecho de que tengamos declarado un derecho es esto que vos decías. Desde el discurso, sí. No tenemos el ejercicio. No. Sentados en una misma mesa de negociación, los hombres son los que definen. Así es. Por eso yo te decía del largo camino que todavía tenemos por recorrer. Así es. Leonor. Mario Ganora está aquí conmigo. Te quiero hacer unas preguntas. Bueno, vamos a ver si puedo contestarte. Está bien. Mira, hay una autora, Marta Nussbaum, que estaba señalando que ella es especialista en materia de derechos humanos en Naciones Unidas y escribió mucho sobre el tema. Estaba señalando que hay un problema que tiene que ver con la distribución de los roles familiares y la atribución a la mujer de todo lo que es el cuidado del enfermo, el cuidado del niño, el cuidado del anciano, y que eso es parte de ese mecanismo discriminatorio que no aparece en ningún lado, pero serían prácticas ancestrales. ¿Estás de acuerdo con esta concepción o con esta idea? Mira, si tan de acuerdo estoy que recién charlando con Liliana le decía que no hay una equidad en la distribución de los roles y las tareas dentro del hogar. Las mujeres somos las primeras, si trabajamos fuera de la casa, en tener 2 trabajos. Y ahora deben ser 3 o 4, ya no se sabe cuántos, pero ya creo que no nos pasa tanto, pero cuando muchas mujeres, cuando no salían a trabajar fuera de la casa en tareas remuneradas, se le preguntaba en cualquier formulario que tenía que llenar o en cualquier situación, ¿y usted trabaja? No, yo soy ama de casa. Y a mí me gustaría que desde que abrimos los ojos a la mañana empezamos a escribir cada una de las pequeñas cosas que hacemos como amas de casa, y digo pequeñas entre comillas, que son infinitas y que nos harían una lista, pero así, en muy poquito, si nos sentamos nosotros 3, de 50, 60 tareas que hacemos por día. De esas que no trabajamos porque somos amas de casa. Y no delegamos. Por supuesto que no hay posibilidades si no hay una redistribución de roles dentro del hogar. Y como esto es, yo diría casi ancestral, porque está en todas las religiones monoteístas, está en todas las organizaciones sociales que recién ahora están equiparando derechos en los legislativos, y ha sido social y culturalmente aceptado que las mujeres, como decía Liliana, en una mesa de decisiones con iguales cargos, y decide el hombre,
hasta que no se naturalice lo contrario, no va a haber solución posible. Sí, porque lo peor en estos casos es que decide el hombre con hay una nuestra... excepción en la Argentina. Decide el hombre con nuestra anuencia. ¿Cuál? A ver. Y tuvimos 8 años de presidente, una mujer. ¿Sabés qué pasa? Las excepciones no hacen la regla y lo que importa son las multitudes, no un caso excepcional que por alguna razón se destaca o se diferencia. Siempre me acuerdo que cuando a Simone Veil la nombraron ministra de la Mujer en Francia, y alguien le preguntó, ¿por qué hace falta y hasta cuándo va a haber un ministerio de la mujer y no un ministerio del hombre? Ella dijo, yo asumo como primer ministra de la mujer, ¿y saben cuál es mi objetivo? Que no haga falta más un ministerio de la mujer, porque ya no haya discriminación y haya verdadera equidad. Y creo que ese es el tema, ¿no? Lo que pasa en el común de la gente, lo que pasa en el hogar de cada uno de nosotros, los mensajes de la publicidad sigue teniendo esos mensajes que hay que vigilar permanentemente. Sí, y como yo quería señalar, el punto es que ese poder de decisión que sigue ejerciendo el hombre, que sigue teniendo el hombre, muchas veces es con nuestra anuencia, es con que nosotras por omisión o por no saber cómo actuar, dejamos que ese hombre siga decidiendo por nosotras. Absolutamente, porque nosotros también fuimos educados en la misma cultura y en la misma sociedad. Entendemos entonces que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la crianza, tiene que ver con nosotras mismas que por ahora no, ojo, somos de generaciones, las generaciones actuales probablemente estén criando de otra manera, pero nosotras hemos criado a hombres con baja tolerancia a la frustración, con una tendencia a despersonalizar a la mujer y a veces hasta considerarla un objeto, tan objeto que es objeto de deseo, que es objeto sexual, que es objeto para venderle cosas, que es para objeto, matarla. Y para matarla, y luego también para matarla. Así que sí, efectivamente es así, pero nosotras somos transmisoras de aquello que hemos recibido desde el nacimiento. Por eso el tema de la violencia contra la mujer es un tema tan difícil, pero no se va a resolver si no se involucra a toda la sociedad, especialmente a los hombres. Porque las mujeres ya lo tenemos claro y consciente, pero sigue pasando. Este año ha sido terrible en el incremento en nuestro país de los femicidios. Sí, fue un enero muy caliente con los femicidios. Enero y febrero. Enero y febrero, sí. Y febrero. Y ahora con el adicional de que matan y se matan. Sí, en sí. Además. Y todo esto puede decir, bueno, está bien, la culpa, lo que sea, pero ¿y los chicos que eran hijos de estas uniones? Sí, además, no me parece que sea compensable, que bueno, se mató, entonces compensamos. No compensamos nada, porque se murieron 2 personas. Sí. Sí. Y ahora, en realidad, el poder erradicar realmente la violencia contra la mujer tiene que ver con modificar las pautas sociales, culturales de toda la sociedad. Sí, básicamente la forma violenta de resolución de conflictos, ¿no? Por supuesto, la forma violenta y fundamentalmente la equidad, la equidad y la igualdad, porque al igual, bueno, son muchos menos los que se pelean con un igual que con alguien a quien consideran menos. Sí. Y también, bueno, vuelvo a insistir en la influencia de las religiones monoteístas, donde la Biblia dice que el Dios es la cabeza del hombre como el hombre es la cabeza de la mujer. Bueno. Lo tengo acá, el pasaje. Lo tenés. A ver, citalo con más exactitud, por favor. Dice, es en la epístola a Timoteo, sí. Es en el capítulo 2, dice así: no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad.
Wow. Así que a callarnos la boca, a portarnos bien, A parir. a parir, y ese es el camino que nos señalan. Pero esto no aparece solo, aparece, por ejemplo, en la religión judía hay un rezo que tienen que decir los hombres practicantes todas las mañanas, que es gracias Dios mío por no haberme hecho mujer. Y no hablemos con las cosas del Islam y todo eso, porque está en todas. Y bueno, está en la elección del rosa y el celeste. Sí, sí. Además hay niños que son habilitados al ejercicio del poder sobre otro y son empujados al ejercicio de la violencia, y si el chico no se manifiesta de esa manera violenta, es considerado preocupante para esa familia. Bueno, cuando tiene que ser machito, digamos, cuando ¿no? un varón lloraba, sí. ¿Qué le decían? No llores, que pareces una un mujer. mariquita, sos un mariquita. Sí, sí, sí. Y entonces se privaba de poder expresar su dolor. Sus emociones. Sus emociones, porque entonces era menos varón. Yo acá tengo algo interesante, porque también... Mario sigue con el mismo libro grande, no, gordo, que va a encontrar muchísimas cosas, que siga adelante. Hay una cosa interesante que tiene que ver con la cuestión probatoria en materia del delito de violación. Ah, es terrible. Temita que hemos hablado con Leonor varias veces. En el Deuteronomio, en el capítulo 22, dice: si se sorprende un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así harás desaparecer de Israel el mal. Si una joven virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. A la joven por no haber pedido socorro en la ciudad, y al hombre por haber violado a una mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Pero si ha sido en el campo donde el hombre ha encontrado a la joven prometida y se ha acostado con ella, tras forzarla, solo morirá el hombre que se acostó con ella. No harás nada a la joven, pues no hay en ella pecado que merezca la muerte. El caso es semejante al de un hombre que se lanza sobre su prójimo y lo mata. Como fue en el campo donde la encontró, seguramente la joven prometida gritó, pero no había nadie que la oyera. Ay, pero tenés los pasajes más claros y precisos, efectivamente, y se encuentra, bueno, Schopenhauer decía que la mujer es un animal de cabellos largos e inteligencia corta. Y bueno, en el criterio, digamos, de la forma como tiene que vestirse la mujer, Isaías decía concretamente que no tenía que usar zarcillos, que no tenía que tener el cabello exhibido, que después, si uno ve, por ejemplo, las mujeres judías ortodoxas, o las mujeres islámicas, o las mujeres católicas de principio del siglo, esa forma de vestimenta, cubriéndose el cabello, con ropas negras, oscuras, tenía que ver con esta idea el uso de la mantilla en las iglesias formaba parte de todo hasta eso. hace poco. Sí. Si no podían tener la cabeza descubierta, eso es de San Ahora, Pablo también. saben que esto de las luchas por el Día de la Mujer partieron en general de las mujeres trabajadoras, y al decir trabajadoras nos estamos refiriendo a las que trabajan por una remuneración fuera de la casa, porque trabajadoras todas trabajamos, incluso las que no nos pagan y las que estamos trabajando solo adentro de la casa, ¿no es cierto? Y después el episodio en Nueva York, donde fueron perseguidas en la calle. También hubo años después un episodio que sucedió, creo que el 26 de marzo, siempre es marzo, donde murieron una enorme cantidad de mujeres en una fábrica textil, donde para que no robaran las habían encerrado con llave, estalló un incendio y no pudieron salir. La Triángulo, la empresa Triángulo era. Sí. Triángulo. Así que y hoy estamos realmente mucho mejor, porque se nos ha reconocido por lo menos el derecho a decir lo que nos está pasando, y se ha mejorado. No podemos ser tan pesimistas. Yo diría que en el último cuarto del siglo pasado y lo que va de estos años, hemos conquistado las mujeres muchos derechos, la declaración por lo menos de muchos derechos, y se ha cambiado
vuelvo a tomar lo que decía Liliana, de que probablemente las generaciones actuales se organicen y se críen distinto, pero esperemos que se concrete eso y que haya una verdadera redistribución de las tareas en el hogar, porque eso muchas veces, además de generar la falta de autoridad y la falta de posibilidad de las mujeres de tomar lo que se llaman las grandes decisiones, imposibilita el crecimiento y la formación, porque las mujeres somos las que tenemos que cuidar a los hijos, a los adultos mayores en las familias donde no hay otro lugar a donde que recurran, y aunque estén internados hay que ocuparse de ellos, y ese trabajo lo hacen las mujeres. Sobre todo porque las decisiones que están tomando los hombres a nivel planetario no están dando muy buenos resultados. No, parece que no viene bien la cosa. No, vienen equivocándose un poquito. ¿Vos dirías que vivimos en una cultura patriarcal que privilegia lo masculino y favorece la violencia? Mira, como el tema de decir patriarcal genera escozor, para evitar empezar a conflictuar desde el título, yo diría que en realidad eso tiene que ver con, no sé si sigue siendo tan patriarcal como lo era antes, pero en esencia las mujeres seguimos estando discriminadas, y seguimos siendo consideradas menos inteligentes, menos capaces, y cuando una mujer gana un premio en ciencias exactas, por ejemplo, ganó un premio en ciencias exactas, qué fantástico. Bueno, debiéramos ganarlos en la misma proporción que los hombres, pero todavía la sociedad no nos lo permite. Y ahí está la respuesta a tu pregunta puntual. Seguimos estando en una sociedad donde, por decirlo en términos muy simples, los logros se le hacen más fáciles a los hombres que a las mujeres. Y eso hace que la violencia sea mucho más visible hacia las mujeres. Y sí, porque ahora hay niñas que aprenden karate, que aprenden lucha, pero así como a los hombres, a los varoncitos, no se les permitía llorar, no se les permitía decir lo que sienten para no ser confundidos con niñas o con conductas de mujeres, a las mujeres se nos incitaba a ser dulces, tranquilas, conciliadoras, soportar, aguantar. Leonor, hay una cosa que yo creo que está en el fondo de todo esto, ¿no es cierto? Que es una base cultural de características religiosas que se originó en otra etapa de la humanidad, en la antigüedad, que tenía características que en tribu de beduinos o en la familia romana en el periodo gentilicio, y que se viene arrastrando hasta la actualidad. Por supuesto, esas son las marcas tan duras que son tan difíciles de erradicar. ¿Vos no crees que de alguna manera fomentar una laicización de la sociedad con un criterio más racionalista no ayudaría a la promoción de estos derechos? Y estoy totalmente convencida de eso. Estoy totalmente convencida de eso, pero también hay que tener en cuenta que los principios religiosos que eran alrededor de los cuales se organizaron las primeras sociedades, no nos olvidemos que el matrimonio religioso recién empieza a fines del siglo XIX, por ejemplo, en la Argentina, el matrimonio civil. Toda la organización familiar era una organización basada en lo religioso, pero todos los códigos eran así. El Código de Napoleón era un código machista y fue la base de nuestro código civil. Sí, ni que hablar del repudio en los pueblos judíos. El repudio en la religión judía, el repudio incluso por infertilidad. No solo por adulterio, que daba lugar a la lapidación más que al repudio. Sí, lo que leyó Mario, claro. Sí, tomando eso. Y creo realmente que sí, que por supuesto eso ayudaría, pero no tenemos que poner todo el peso allí de nuestra mirada. Lo cultural, lo que aprendimos. Porque eso construyó cultura. Sí. Y esa cultura nos ha inundado a todos. Sí. Y a ver, podríamos decir que
la cultura, el aprendizaje, debiéramos trabajar desde la niñez para que los roles fueran diferentes, porque el respeto sea otro. Pero por supuesto, eso, la única posibilidad es empezar desde el embarazo, diría yo, desde el embarazo, porque las experiencias que dieron más resultados en cuanto a la disminución de la estabilidad en parejas en las que el hombre ejerce violencia contra la mujer, las podemos encontrar en países, por ejemplo, como Canadá o como Suecia, donde desde el principio de la primera etapa de escolarización de los chicos o institucionalización en jardines maternales y qué sé yo, está incluido el tema del derecho a defenderse el propio cuerpo y las propias decisiones. Y las primeras consecuencias, a medida que estos chicos crecieron, fueron que, por ejemplo, estoy hablando de los años 90 acá, las estadísticas mostraban que las mujeres que vivían en relaciones de pareja, estuvieran casados o no, antes de recurrir a denunciar que eran víctimas de violencia o de maltrato, o simplemente antes de que se legitimara el derecho a decir me golpea mi marido, mi pareja y no quiero que me golpee más, eran totalmente diferentes. Estábamos en alrededor de 18 o 20 años de mantenerse en la relación para animarse a denunciarlo o a tratar de salvarse de eso y separarse de alguna forma, y en países donde esto empezó desde el nacimiento de los chicos no pasaba de los 2-3 años. O sea que antes las mujeres soportaban años y años hasta que podían animarse a denunciar. Hoy en día eso se redujo. Eso se redujo mucho porque además ha habido un cambio en la conciencia social. Eso sin ninguna duda, porque incluso con leyes que no teníamos todavía en Argentina, las leyes de violencia, en la medida en que las mujeres pudimos empezar a hablar públicamente del daño que producía la violencia en las relaciones interpersonales, de que no había derecho a pegar, ni a lastimar, ni a agredir de ninguna manera, pero se empezó por denunciar la violencia física, que era la más notoria y la de consecuencias más directas, porque las otras son tan graves, pero como la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia sexual. Son más sutiles, ¿no? Pero son menos visibles en un primer momento. Cuando la sociedad empezó a admitir eso, empezaron a aparecer muchas más denuncias, porque si cualquier denuncia en ese sentido, por empezar la que se hacía a las propias madres, tenía el peor de los resultados, con respuestas tales como: ay, mijita, como uno se hace la cama si duerme, vos tenés un carácter terrible, es lo menos que puede hacer tu marido, y no había el apoyo ni de familiares, ni de madres, y no se admitía ninguna denuncia en ese sentido. Fue un largo camino y un largo trabajo que tuvimos que hacer, pero incluso antes de la sanción de las leyes, cuando pudimos tener espacio público en los medios masivos de comunicación, en algunos espacios teóricos de trabajar con médicos, con psicólogos, con educadores, con policía. Sí, la multidisciplina que nos lleva a que por lo menos podamos compartir desde distintos ámbitos un mismo fenómeno, pero con distintas miradas, ¿no? Por supuesto, y recién ahí empezaron las mujeres a sentirse con derecho a denunciar, a contar lo que les pasaba, y se hizo necesario instrumentar la legislación, aunque también existían algunas posibilidades antes de la sanción de las primeras leyes de violencia, cosa que se vio en el desarrollo de los años. Sí, sí. Porque antes de estas leyes, cuando había un hombre que golpeaba a su mujer y estaban casados, si no estaban casados no había ningún recurso legal, la mujer lo único que podía hacer era escaparse. Si estaban casados, la mujer podía ocurrir a un juez y, como en un trámite que debiera haber sido muy rápido, que son las medidas cautelares, pedir que lo excluyeran del hogar, porque había un artículo del viejo Código Civil que decía que una vez iniciado el divorcio, si fuera necesario, la mujer podía solicitar ser depositada en casa honesta o que se excluyera al marido del hogar. Leo, ha sido un placer escucharte.
La verdad que da para varios programas. Obviamente estamos tratando de conmemorar el día de mañana, el 8 de marzo, pero todo el tema violencia, todo el tema machismo, patriarcado, como lo podamos llamar, porque sí, obviamente algunas palabras terminan siendo irritantes. Te vamos a volver a convocar en pocos días. Muchas gracias. Pero yo ahora les quiero decir gracias por haberme convocado a charlar con ustedes y escuchar algunas opiniones, pero gracias por tener este espacio que analiza tanto y trabaja tanto con los temas que nos quedan pendientes a las mujeres. Gracias, Leo. Gracias. Un beso. Hasta la próxima. Bueno, todo un temita, ¿no? Con la gente que sabe es una delicia escucharlos.